1483. Tiempo de desolación y enfermedad. Alemania, país donde la peste bubónica arrasaba pueblos enteros en cuestión de días, y la cuarta parte de la población infantil moría antes de cumplir los 5 años de edad. En este mundo había un gran consuelo: la Iglesia y su promesa del paraíso. Esta promesa había convertido a la Iglesia en la institución más poderosa del mundo. Inimaginablemente rica y más poderosa que los reyes, pero también tiránica y corrupta. Fue un imperio que dio un vuelco gracias a un hombre, Martín Lutero. Esta es la historia de un hombre que fue llevado de la devoción a la rebelión, de una aventura que incendió a toda Europa, propagó la revolución en todas las naciones y desencadenó una voz de libertad que resuena a través del mundo moderno. Martín Lutero. Alemania, febrero de 1546. Martín Lutero viaja desde Wittenberg hasta Eisleben. El que fuera una vez el hombre más famoso de Europa, ahora está en el ocaso de su vida. Este será su viaje final. Creo que es imposible escribir la historia de la historia moderna occidental sin hablar de Lutero. La idea de que debemos defender nuestras creencias, de que todas las personas son preciosas a la vista de Dios, son cosas que damos por sentadas, pero por las que Lutero tuvo que luchar. Lutero debe ser colocado junto a los grandes emancipadores de la historia humana. A través del énfasis en el individuo y su disposición a morir por sus creencias. Él enfrentó a la Iglesia Católica, esa institución enorme y antigua, y le dijo: está equivocada, ahora vamos a enderezar el sendero. Hay muy pocos casos en los que se tiene a un hombre frente al más grande poder del mundo diciendo: no me retractaré. Mantengo que no ha habido nadie en 1000 años a quien el mundo haya odiado más que a mí. Que el Señor me ayude y me lleve pronto. Gustoso estiraré mi cuello para que me abata con el golpe de un rayo. Amén. Martín Lutero, el hombre que una vez retó la supremacía de la Iglesia Católica, provino del más humilde de los orígenes. Creció en un pequeño pueblo llamado Mansfeld, en el norte de Alemania, una comunidad trabajadora donde la Iglesia era todopoderosa. Lo más importante que hay que recordar acerca de la religión medieval es el cristianismo, que integra el único juego disponible. Es la única gran historia que se permite contar, que se cuenta sistemáticamente y que se halla incrustada en las instituciones de todos los lugares. La Iglesia conformaba el centro de la vida durante la infancia de Lutero.
Sus templos, monasterios y conventos estaban esparcidos a lo largo de un imperio que se extendía desde el extremo oeste de Irlanda hasta el extremo sur de Sicilia. El poder de la Iglesia yacía en el gran consuelo que prometía. Si se seguían sus reglas y se realizaban sus rituales, uno podía escapar de los horrores de este mundo y hallar la felicidad eterna en el paraíso. Pero la Iglesia tenía tanto control sobre la vida en la tierra como sobre la vida en el cielo. Sus reglas y leyes penetraban cada aspecto de la vida cotidiana. La Iglesia declaraba qué nacimientos eran legítimos, qué matrimonios eran legales y qué testamentos eran válidos. De ese modo, se insertó a sí misma en las vidas de las personas comunes y corrientes, no solo entre sus propios miembros, sino en todo el resto de la comunidad. Al igual que muchos a su alrededor, el joven Lutero adoptó a la Iglesia. Sirvió como monaguillo y cantó en el coro, pues aquí tenía una visión de armonía y paz. Al principio, Lutero transitó el camino que se trazó para él. Fue enviado a las mejores escuelas del área y a los 18 años se inscribió en la Universidad de Erfurt. Comparado con el pueblo natal de Lutero, Erfurt era una bulliciosa metrópoli que ofrecía todo lo que podía atraer a un joven estudiante. Innumerables tabernas y bares. En una época en que no había agua limpia para beber, la cerveza y el vino eran bebidas fundamentales. Incluso la ciudad tenía su propio prostíbulo municipal, operado por el ayuntamiento. Sin embargo, Erfurt también era singular en maneras más elevadas. No era un gran centro de fabricación o de política, pero era un gran centro para la Iglesia y sus actividades. Se estima que había unas 14 órdenes religiosas representadas y 25 parroquias. De hecho, en esa época, Erfurt era conocida como la Roma de Turingia, la Roma de esa región de Sajonia, porque tenía una gran concentración de talento eclesiástico. En Erfurt, Lutero floreció, se convirtió en un vehemente músico y forjó varias amistades importantes con algunos compañeros de estudios. A los 14 o 15 años, Lutero se mudó a este contexto en el que aprendía lejos de la familia, entre personas demasiado exigentes. Las conexiones entre los jóvenes allí podían ser muy fuertes, una excelente forma de unión. Eran como familia. Por ende, en esta época de la vida, los amigos solo se tenían a sí mismos. Lutero se concentró mucho en sus estudios. Obtuvo su título en artes y luego una maestría. Lo único que restaba era tomar su curso final en Derecho, pues era lo que su padre deseaba. Sin embargo, repentinamente todas las certezas de la vida de Lutero se hicieron pedazos. Lutero, ahora de 23 años, regresaba a Erfurt luego de visitar a su familia, cuando de pronto se vio atrapado en medio de una enorme tormenta eléctrica.
Nadie sabe con exactitud qué le ocurrió a Lutero aquella noche, pero el efecto en él fue profundo. Repentinamente, rodeado por la agonía y el terror de la muerte, me sentía apremiado a entregarme a Dios. Con sus amigos muertos por la peste, y ahora él mismo enfrentando a la muerte, Lutero hizo un trato con Dios. Juró convertirse en monje. La experiencia cercana a la muerte misma realmente te hace pensar en qué estado se encuentra tu alma. ¿Cuál es el balance? Hablamos casi de una especie de contaduría espiritual. ¿En dónde estoy situado? ¿Cuál es el balance? De haber muerte en este momento, si mi invocación no hubiese funcionado, ¿dónde habría acabado? En el pecado. En el infierno. La centella, en efecto, demarcó dos caminos. Podía ir por donde su padre quería que fuera, o podía ir por un camino que en sus propias reflexiones inconscientes comenzaba a sentir que era el que debía recorrer. Fue un momento en que asumió las riendas de su propia vida. Dejó de hacer lo que su padre quería que hiciera, y desde ese momento fue libre para dedicarse a la vida del espíritu, para buscar en el universo las respuestas que tan urgentemente necesitaba. Obviamente era una persona de sensibilidades espirituales. Ah, cuán grande fue la ira de mi padre cuando supo que su hijo no iba a ser abogado. Perdió la cabeza, actuaba como un tonto. ¿Cómo iba a saber que un monje en la familia le iba a traer más fama y vergüenza que 1000 abogados con togas? ¿Por qué usar esa ropa tan incómoda? ¿Por qué ir a todos esos servicios? ¿Por qué comer una comida tan pobre? Y la respuesta parece ser que la salvación solo se logra renunciando a todo lo que en el mundo se considera cómodo y valioso. Lutero sin duda creía que la única manera de lograr la salvación era renunciando por completo al mundo y sumergiéndose en una comunidad que lo aislara de él. Dos semanas después de aquella noche en el bosque, Lutero se unió a una de las más severas órdenes monásticas de Alemania, los eremitas agustinianos, de estricto acatamiento. Le fue cortado el cabello, fue vestido con la túnica blanca del monje novicio. Y se postró ante el superior. Había sido bienvenido en el corazón mismo de la Iglesia Católica. No era el tipo de orden que alguien escogería si quisiera una vida cómoda y fácil. No era para nada ese tipo de casa religiosa. Sin embargo, era una buena orden para alguien especialmente dotado espiritual y mentalmente. Pero el nuevo hogar de Lutero es tanto un negocio como un retiro espiritual. El superior llevaba un floreciente negocio de telas teñidas. Los monjes tenían una cervecería en la que destilaban una cerveza bastante popular. El monasterio era propietario de tierras a todo lo largo del vecindario y ganaban generosas cantidades de dinero en rentas y diezmos. Todo esto quedaba debidamente registrado en los extensos libros contables del monasterio.
La Iglesia no pedía el apoyo de su gente, lo exigía y lo requería. Tenía el poder para exigir diezmos que no eran contribuciones voluntarias. Eran una forma de impuesto, el cual si no era cancelado, el infractor podía ser llevado ante la corte y obligado a pagar. Las personas estaban dispuestas a pagar estos diezmos porque se les enseñaba muy firmemente, desde la infancia, que si no tenían los servicios de la Iglesia, sus almas estarían en peligro. Este lucro por parte de la Iglesia enfureció y asqueó a Lutero. Pero por el momento solo le preocupaba su alma. Se entregó a la vida ascética y solitaria que la Iglesia le brindaba a sus seguidores. Pronto pasó de la túnica blanca del noviciado a la negra del monje confirmado, la única ropa que poseía. Él nos dice que no estaba allí para divertirse, burlarse o pasarla bien. Por ejemplo, esto significa ayunar recurrentemente. Significa renegar totalmente del cuerpo físico. La estricta rutina de plegarias y estudios de los monjes era acompañada por un régimen de persecución de la carne. Los iniciados eran alentados para que durmieran sin ropas ni sábanas, e incluso a que se golpearan. Una de las cosas que trataba de hacer era imitar el sufrimiento de Cristo, ser lo que se llama una asceta. Se creía que dominando los deseos carnales y renegando de los alimentos, el sexo y las comodidades, uno podía identificarse con Cristo y batallar contra las fuerzas del mal que había dentro de uno mismo, batallar contra lo bajo de nuestra naturaleza. Lutero se entregó a este régimen con fervor, durmiendo en la nieve sin cobijas hasta que sus compañeros lo llevaban adentro, medio muerto. En años posteriores se quejó de que este tiempo en el monasterio arruinó permanentemente su salud. Si alguna vez un monje debería entrar al cielo por ser monje, ese debería ser yo. De haber seguido como iba, habría muerto por mis vigilias, plegarias, lecturas y otros trabajos. Todo lo que Lutero hizo a lo largo de su vida, lo hizo al extremo. Lutero lo hizo todo al 100%, al 100 por 10%. Y cuando Lutero estaba de humor para ser monje, lo daba todo. Hacía su mejor esfuerzo. Fue un buen monje. Pero ahora la devoción de Lutero superaba todas las expectativas de sus compañeros. Cada vez estaba más preocupado porque probablemente nunca complacería a Dios, porque nunca llegaría al cielo, porque había sustituido a un padre implacable por otro aún más difícil de complacer. Lutero habló vivamente de una sensación cada vez mayor de desamparo, la sensación de que nunca iba a alcanzar la salvación. La palabra de Dios es demasiado alta y demasiado difícil como para que alguien la satisfaga. Esto no solo lo prueba la palabra de nuestro Señor, sino mi propia experiencia y sentimiento. Mientras mayor era su sensación de desesperación, más se entregaba Lutero a los rituales de la Iglesia.
Lutero era diferente a otros monjes porque le preocupaba, sinceramente, reconciliarse con el Padre Celestial y hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Podemos ver su búsqueda, su agonía, su profunda seriedad. Esperamos que encuentre algún tipo de resolución, de otro modo llevará una vida de tormentos. Durante 5 años, Lutero trabajó sin descanso. Entonces, en 1510, le fue ofrecido un escape de su vida de claustro. Fue enviado por su orden en una misión a Roma, uno de los más grandes peregrinajes de la Iglesia. El viaje a Roma fue un peregrinaje muy especial porque esta era la capital de la Iglesia Católica Romana y sin duda desde la perspectiva occidental era la capital del cristianismo y punto. Lutero inmediatamente decidió que le daría el mejor uso espiritual posible a este viaje. Roma era un tesoro de lo divino, hogar de San Pedro, del Papa y de los restos de incontables santos y mártires. Decenas de miles de peregrinos llegaban a Roma cada año, todos con la esperanza de que el viaje los acercara más a Dios. Te vistes diferente, tomas una vara, caminas y vives muy modestamente. Hay muy pocos hostales a lo largo de los caminos para los peregrinos. De manera que cuando llegas al lugar del peregrinaje, de algún modo estás en un estado de penitencia y merecimiento, que al hallar la tumba de los santos que se encuentra al final del peregrinaje, serás merecedor de participar en la gracia del encuentro. A Lutero y compañía les tomó 2 meses más culminar el largo viaje al sur. Y luego, en octubre de 1510, finalmente llegaron a la ciudad eterna. Lutero llegó a Roma justo cuando el Renacimiento estaba en su clímax. Miguel Ángel pintaba los techos de la Capilla Sixtina. Rafael decoraba los aposentos privados del Papa. Para el joven monje, la ciudad fue una revelación. Lutero era el típico joven de las provincias del norte. Para entonces había vivido en unos 3 pueblos en toda su vida. Así que no había visto mucho. Ir a la ciudad y ver los séquitos de los cardenales, los grandes palacios, y todo este sol en un clima totalmente diferente, y comidas y olores diferentes, debe haber sido una enorme sacudida para su conocimiento del mundo. Cuando Lutero se acercó por primera vez a Roma, al parecer quedó totalmente abrumado por la idea de que estaba en la ciudad sagrada. Allí estaba, en presencia de tantos mártires y en el centro de la iglesia. Y tal vez pasó algún tiempo para que se opacara el brillo, aunque sin duda así fue. En medio de los palacios y grandes iglesias, Lutero descubrió una institución muy terrenal. Y es que la ciudad era tan mercantilista como religiosa. El papado como una institución para la recolección de dinero es en realidad una especie de sumidero para adquirir dinero de toda Europa.
Puede que la Iglesia haya enseñado que el dinero está en la raíz de todo mal y que prestarlo con intereses, por ejemplo, es un pecado mortal, pero en la realidad la Iglesia trataba con millones de ducados. Lutero había entrado al centro de operaciones de una gran corporación europea, financiada por las ganancias de monasterios como el suyo, de los donativos de los fieles y por tarifas que se aplicaban a todo, desde una licencia matrimonial hasta un cardenalato. Lo más importante que hay que recordar del papado durante la primera parte del siglo XVI y los siglos precedentes es que básicamente era un Estado. Un Estado con todas las características de un Estado. Tenía una burocracia, palacios y edificios magníficos. Tenía lo mismo que un gran principado del Renacimiento. El papado incluso tenía poder militar. Por encima de la ciudad se elevaba el castillo de San Angelo, el fuerte privado del Papa, erizado de cañones. Aunque el Papa Julio II casi nunca estaba allí, prefería pasar su tiempo en campañas a lo largo de Europa al mando del ejército papal. El tipo de personas que llegaba a la cima en la iglesia tendían a ser duros hombres de negocios. Y la necesidad de tener este tipo de gerentes poderosos y políticos explica por qué Roma era un lugar espiritual lleno de personas no espirituales. En Roma, Lutero descubrió un cinismo que lo impactó profundamente. Reportó que cuando trató tímidamente de rezar en una misa en una de las magníficas iglesias de la ciudad, el sacerdote a su lado le dijo: ¿a quién engañas? Y luego, mientras sostenía el pan que creía transfigurado en el cuerpo de Cristo, otro sacerdote murmuró: pan eres y pan seguirás siendo. Creo que la decepción en Roma debe haber sido absolutamente devastadora. Aquí había algo que creo que él aún estaba abierto a encontrar, como una especie de experiencia elevadora para ir al pináculo de la institución y de la que él de distintas maneras se ha convertido en un sirviente, y sin embargo se encuentra con que de cierto modo nadie habla su lenguaje. Lutero también descubrió que la iglesia era feliz lucrándose de sus peregrinos. Por una tarifa se le permitió entrar a la cripta de la iglesia de Santa Calixta. Allí podía ver los restos de 46.000 mártires cristianos, lo cual le iba a valer lo que se conocía como una indulgencia, o en otras palabras, menos tiempo en el purgatorio después de morir. El purgatorio era donde los cristianos se despojaban de sus pecados, quizás durante miles de años, antes de que se les permitiera entrar al paraíso. La oportunidad de pasar menos tiempo en el purgatorio era una oferta extremadamente atractiva para los fieles y sumamente rentable para la iglesia. Pero mientras Lutero iba de un lugar de peregrinaje al otro, desesperado por hallar la salvación, de él se apoderaba un temor cada vez mayor. ¿Podía todo esto realmente acercarlo a Dios? Hasta que finalmente, según se dice, Lutero cuestionó por primera vez las enseñanzas de la Iglesia a la que había prometido su vida de manera tan solemne. ¿Quién sabe si es realmente así? Era obvio que Lutero estaba muy desilusionado con Roma, no solo por la superficialidad espiritual, sino también por la manera en que a su juicio Roma simplemente no reflejaba el cristianismo como él lo entendía.
Lutero tenía la sensación de que carecía de respuestas y que Dios no lo iba a amar así. Por esta razón debía hallar una respuesta alternativa. El viaje de Lutero a Roma solo le había generado decepción y dudas. Y ahora la vida en el monasterio ofrecía menos consuelo que antes. Aún desesperado por asegurar su salvación, Lutero pasó su vida en una interminable confesión, desnudando su alma hasta 4 veces al día, a veces durante 6 horas, y pasando el resto de su día en penitencia. Lutero, por una parte, siente que no puede hacerlo del todo, pero aún así debe hacerlo. Se confesaba y era absuelto, y esa es la manera en que se supone que la Iglesia trataba el asunto. Para la mayoría de los monjes eso sería suficiente. Uno se arrepentía y era absuelto, pero la voz de su conciencia le decía, en realidad no estás arrepentido. Así que se confesaba de nuevo y era absuelto de nuevo, y la voz decía, no, en realidad no lo sientes. El monajismo era un infierno para él. Él hacía lo más importante, lo mejor que podía hacer según su sociedad, y esto no le producía alivio. Sin duda su mente se aceleraba y con ella su sensibilidad, pero no hallaba las respuestas y la culpa era extraordinaria. ¿Por qué si el monaquismo ha funcionado para cientos de miles de hombres a lo largo de la historia del cristianismo, conmigo no? ¿Qué hay de malo en mí? Aunque vivía irreprochablemente como un monje, me sentía como un pecador con la conciencia llena de culpa. También podía creer que complacía a Dios con mi trabajo, pero sin duda odiaba a este Dios. Así que me rebelé contra mí mismo, con la conciencia enfurecida y perturbada. Hizo falta el trabajo y las ideas de otro para ayudar a Lutero a escapar de la prisión de su propia angustia y forjar inadvertidamente el camino de la revolución. En 1511, su orden lo envió a un monasterio más pequeño en el pueblo de Wittenberg. Comparado con Erfurt, Wittenberg era minúsculo, con poco más de un par de pequeñas iglesias y una universidad recién fundada. Pero allí el monje Johann von Stoppitz tomó a Lutero bajo su protección. Stoppitz era un líder de la orden de Lutero, y estaba decidido a liberar al joven monje de su ciclo de desesperación. Stoppitz le anunció a Lutero que había decidido hacerlo profesor de estudios bíblicos en la nueva Universidad de Wittenberg, lo cual lo iba a forzar a cuidar de las necesidades espirituales de otros en lugar de simplemente volcar su furia contra sí mismo. Los instintos de Stoppitz demostraron ser asombrosamente precisos. Al verse frente a una sala llena de estudiantes a los que debía explicarles la Biblia, Lutero ahora debía enfrentarse al mundo en lugar de simplemente culparse a sí mismo por sus fallas. Debe pararse en un salón y decir qué es qué. Ya no se trata de pensar en la celda, ni una discusión con otros monjes. Es realmente la pronunciación de esa autoridad.
Se entregó a su trabajo, estudiando no solo el texto habitual de la Iglesia, sino también leyéndolo en las nuevas ediciones en griego y hebreo. Y mientras examinaba, estudiaba y razonaba el camino hacia su fe, Lutero fue sacudido por una revelación que cuestionaba todo lo que se le había enseñado sobre su Iglesia. Lutero había sido criado bajo la creencia de que la persona que era salvada era la persona que salía a lograr la salvación. Ahora comenzaba a darse cuenta de que para recibir la salvación, simplemente había que estirar las manos vacías y abiertas y recibir el regalo que Dios quería darle. Así que lo que dice Lutero es que no se necesita de la institución de la Iglesia. No hace falta la mediación de sacerdotes, no hacen falta estas grandes ceremonias papales para llegar al cielo. Todo esto no se trata del individuo y la Iglesia, sino del individuo y Dios. Fue un momento revolucionario. Durante toda su vida, Lutero había creído que lograría la salvación solo a través de los rituales de la Iglesia. Pero ahora se daba cuenta de que la salvación solo podía lograrse directamente entre Dios y el individuo. Ninguna institución terrenal podía creer por nadie, purgar por nadie o interponerse entre alguien y su Dios. En este punto me sentí como si hubiese nacido de nuevo, como si ya hubiese entrado por las puertas abiertas del paraíso. Pero nadie, y mucho menos Lutero mismo, pudo haber previsto la enorme agitación y revuelta que estaba por iniciar. El principal mercado de Tetzel para vender la nueva indulgencia fue Alemania. El pueblo de Wittenberg pronto supo de la oferta de redención que ofrecía la Iglesia. Lutero notó que buena parte de su congregación se había alejado de sus sermones e iba apresuradamente a gastar el dinero por el que tan duro había trabajado en la oferta de Tetzel. Pero a Lutero su momento de revelación le había dejado un mensaje simple. La salvación era un regalo de Dios, un regalo que se recibía a través de la fe. Y eso significaba que la Iglesia no tenía el derecho de vender la redención. Para él este es un asunto pastoral. Sus propios feligreses le llevan cartas diciéndole que como compraron una indulgencia no tienen que confesarse con él y que están mostrando una seguridad de que están a salvo. Lutero piensa que es una total ilusión y que lo más probable es que queden malditos como resultado de esto. Así que para él este era un asunto muy serio y estaba muy molesto, pues la vida de las personas estaba en peligro. Si no lo entendían podían ir al infierno. Este monje, que una vez fuera el sirviente más devoto de la Iglesia, ahora se rebelaba contra la institución a la que le había jurado su vida. La noche del 31 de octubre de 1517, Lutero se sentó y escribió una furiosa letanía de críticas. 95 tesis que atacaban al Papa y a su comercio de indulgencias. Luego los clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg.
Fue un ataque contra el poder más grande de la época. Este es un asunto en el corazón de la fe. Debe ser hecho público. Sin embargo, él convoca a otras mentes, las de aquellos que se atrevan a defender estas prácticas o abusos, para que expongan sus pruebas. Por supuesto, para él las escrituras son la base de la discusión, las escrituras y el sentido común. Aún había muchas discusiones sobre qué tantos problemas quería realmente causar Lutero. Clavar textos en la puerta de la iglesia para su discusión académica era una práctica común. No fueron hechas para ser publicadas. Están en latín, son técnicas, y algunas partes son difíciles de entender. Pero al mismo tiempo es un poco difícil leer el estilo de las 95 tesis, y el hecho de que Lutero esté pensando con tanta fuerza y con sentimientos tan fuertes. Es difícil imaginar que él quería que esto no fuera más que una conversación privada con un alto funcionario de la iglesia. Es difícil no pensar que él tenía al menos la amenaza de hacerlas públicas. Al final, otras personas lo hicieron por él. Lutero estaba por convertirse en uno de los autores más vendidos de la historia. Menos de 70 años antes, otro alemán, Gutenberg, había perfeccionado la primera imprenta del mundo. Muchas imprentas ya hacían circular incontables libros, panfletos e incluso las indulgencias de Leo. Y ahora el trabajo franco de Lutero era copiado y llevado a la imprenta. Las tesis se extendieron como un incendio por toda Alemania y colocaron a Lutero y a toda Europa en un camino que nadie pudo haber previsto. No está muy oculto dentro de ellas el potencial para deshacer la autoridad del Papa. El Papa mismo era un patrocinante de indulgencias, incluyendo su venta. Esto no se hacía sin su aprobación. ¿Y qué derecho tenía algún fraile principiante para cuestionarlos? Lutero realmente no anticipó la consternación que esto causó en el más alto nivel. Pero no era casualidad que la Iglesia Católica había mantenido el poder durante más de 1000 años. Tenía un nombre para personas como Lutero. Eran herejes. Y la pena por herejía era la muerte. El escenario estaba listo para el conflicto más grande en la historia de la Iglesia. Una batalla entre la institución más poderosa sobre la tierra y un monje solitario. La intención de Lutero nunca fue que sus 95 tesis causaran tal escándalo. Pero en Roma, en el cuartel general de la Iglesia Católica, causaron gran malestar y horror.
no solo porque criticaban al Papa, sino porque además eran enormemente populares. Las tesis tocaron un nervio por varias razones. Temas del momento para un gran número de personas con respecto a la Iglesia y su relación con la economía. ¿Qué es la salvación? ¿Qué tienen que hacer las personas para ser salvadas? Fue esa combinación en una época en que la gente realmente resentía la manera en que la Iglesia se aprovechaba de ese deseo de salvación, lo que se convirtió en un tema de discusión. Pero la Iglesia tenía un nombre para trabajos como este: herejía. Y la herejía requería de una respuesta rápida. Las primeras víctimas fueron los libros de Lutero. La siguiente iba a ser Lutero mismo. El peor castigo para un hereje era que podían ser desligados de la Iglesia y entregados a la justicia, la cual los sentenciaba a la muerte con una frase, si se quiere, hipócrita, sin derramar sangre, que con frecuencia significaba quemados o ahogados. Solo 100 años antes, un hombre llamado Juan Hus había criticado a la Iglesia por las mismas razones expuestas por Lutero. A Hus se le prometió una audiencia segura, pero luego fue quemado vivo. El papado te puede aplastar, no existe ninguna duda. Es una máquina asombrosamente eficiente para la detección de errores a través de la Inquisición, por ejemplo, y a través de la eliminación de individuos. Debemos decir que Lutero había entrado a un plano de extremo riesgo, enfrentando una gran probabilidad de ser ejecutado. Pero a Martín Lutero, la creciente furia de la Iglesia Católica no le inspiró duda ni miedo, sino un coraje extraordinario. Coraje que se hizo más fuerte con cada ataque que enfrentaba. No hay duda de que Lutero se siente atemorizado por algunas de las amenazas que se hacen en su contra. Pero junto a esto está la idea muy fuerte de que si la vida cristiana se vive auténticamente, entonces el sufrimiento es de esperarse. Lutero recibió las críticas que se le hacían casi como una confirmación de su vocación como reformista. Martín Lutero continúa hacia adelante porque es un hombre de grandes ideales, resolución e ingenuo. Hay que admirar a alguien que con pensamientos tan sencillos persiga sus ideales. Lutero se enfrentó a la Iglesia con un estilo nunca antes visto. Hacía caso omiso a sus amenazas. El Papa le exigió a Lutero que renunciara a las 95 tesis. Lutero se rehusó. El Papa envió a un cardenal para que lo interrogara. Lutero no se intimidó. No está más capacitado para llevar el caso que un asno para tocar el arma. Luego fue acusado de herejía, pero permaneció desafiante. Exijo que me muestren absolutamente, no respectivamente, distintivamente y no confusamente, con certeza, no probablemente, qué es herejía. Creo que la dificultad que enfrentaba la Iglesia era la siguiente. Mientras más trataba de silenciar a Lutero, más se convencía al reformista de que tenía una vocación que debía llevar hasta el final.
Deseaba creer con libertad y no ser un esclavo de la autoridad de nadie, ni la de un consejo, ni la de una universidad, ni la del Papa. Estaba en camino no solo de defender la verdad, sino de hacerlo con mi sangre y mi vida. En Roma, los escritos de Lutero causaban una creciente furia. El Papa Leo X debió recurrir al arma más poderosa de su arsenal, la excomunión. Con esto, Leo podía condenar a Lutero a la eternidad del infierno en el siguiente mundo y convertirlo en un proscrito en este. Para el cristiano promedio, la excomunión papal significaba que, si uno moría sin reconciliarse con la Iglesia, no había más remedio que pasar la eternidad en un tormento infernal. El documento fue redactado en el magnífico alojamiento de casa de Leo en las afueras de Roma, y el texto reflejaba el pasatiempo favorito del pontífice, el acecho y cacería del jabalí salvaje. Levántate, mi señor, protégete, pues un jabalí salvaje del bosque pretende destruir tu viñedo. Debemos proceder contra este Martín Lutero por su condenación y maldición como alguien cuya fe está notablemente en duda y que de hecho es un hereje. Sellado con el gran emblema papal de las llaves cruzadas de San Pedro, este documento debió haber sellado el destino de Lutero. Al menos porque lo habría hecho susceptible de ser arrestado por cualquier autoridad secular o de la Iglesia. Pero mientras Leo apostaba el resto en Roma, Lutero descubría que tenía a su lado una nueva y poderosa arma. Para que los movimientos se propaguen, sus ideas deben difundirse. Y para Lutero fue providencial que de pronto estuviera disponible una manera de diseminar sus ideas en la forma de la imprenta. Creo que en nuestra época estamos muy conscientes de cómo han cambiado las cosas por la Internet. Lo que es la Internet para nosotros fue la imprenta en la época de Lutero. Significaba que las ideas podían viajar, que no se les podía detener. Lutero había estado observando mientras las imprentas propagaban sus 95 tesis a lo largo de Alemania, y se dio cuenta de que sus imprentas podían ofrecerle una enorme y nueva audiencia. Se dice que Martín Lutero fue el primer propagandista, la primera persona en explotar este nuevo medio. Él percibió que podía alcanzar a una audiencia que era mucho mayor a la que hubiera podido alcanzar sin la imprenta. Lutero redactó un nuevo texto, dirigido a la nobleza cristiana de la nación alemana. Con este pequeño panfleto, Lutero le iba a asestar un golpe devastador tanto al Papa como a la Iglesia. Su golpe maestro no estaba dirigido al clérigo ni al clero, sino a los dirigentes seculares de Alemania. Dirigirse a la nobleza alemana sugiere que Lutero comienza a ver la realidad política. Entiende que si va a purificar la Iglesia, debe contar con la cooperación de los que están en el poder. La región sajona donde vivía Lutero era gobernada por un hombre llamado Federico el Sabio. Y fue Federico quien fundó la Universidad de Wittenberg, en la cual Lutero ahora enseñaba. Federico comenzó a proteger discretamente a este ruidoso teólogo que estaba bajo su gobierno,
rehusándose a simplemente entregarlo a los agentes del Papa. Los motivos de Federico el Sabio son una especie de misterio. En parte, creo que hay una especie de orgullo sajón de Federico sobre Lutero. Está orgulloso de su cultivado y famoso teólogo, del hombre que está atrayendo gente a su nueva y pequeña universidad en Wittenberg. Lutero está atrayendo mucho estatus y reconocimiento. Tal vez no sea el tipo de reconocimiento que lo hace sentir cómodo, pero está haciendo que Wittenberg sea tomada en serio. Federico también había reconocido rápidamente las implicaciones del trabajo de Lutero. Federico y sus antecesores inmediatos habían estado tratando de limitar el poder de la Iglesia. Ahora Federico podía escuchar el mensaje de la declaración a la nobleza alemana y decir, esto está bien. Hay un principio más elevado involucrado en esto. No solo estoy tratando de restringir los fondos que fluyen fuera de Alemania porque soy un hombre codicioso. Hay ideales más elevados en esto. La gran bula pontificia de excomunión de Leo X estaba siendo llevada lentamente hacia el norte por un emisario papal, el cual había recibido instrucciones de mostrarla en todos los pueblos que encontraran, como una advertencia a cualquiera que sintiera simpatía por Lutero o sus escritos. Sin embargo, mientras más al norte viajaba, menos apoyo encontraba. En Dortmund, donde Lutero estudió una vez, el emisario hizo imprimir cientos de copias de la bula, pero la respuesta de los estudiantes de la universidad fue lanzar todas las copias al río de la ciudad, apodando con sarcasmo a la bula como una bola que querían ver flotar. Y mientras tanto, los escritos de Lutero concentraban una audiencia aún mayor. Escribía muy bien. De hecho, escribía muy ingeniosamente. Escribía de manera muy ruda y muchas personas se sintieron fascinadas por este hombre que utilizaba un lenguaje tan fuerte para discutir con el Papa y la Iglesia. El Papa debería ponerse de pie como el apestoso pecador que es. Si Roma no es el burdel de todos los burdeles que puedan imaginarse, entonces no sé qué significa burdel. Tiene mucho sentido común. Desde muy temprana edad creció entre libros, escritos y estudios. Y es increíblemente bueno para saber instintivamente qué servirá para quién. Había tal hormigueo de bichos por doquier en Roma que no había nada parecido en Babilonia. El Papa debería controlarse y sacar sus dedos del pastel. Fue un increíble escritor. Utilizaba un lenguaje accesible. Es divertido leerlo en voz alta, es sarcástico, sagaz, profundo y un gran consolador. Si uno es atacado por Lutero, uno simplemente queda hecho pedazos. Impreso junto con los textos de Lutero, para aquellos que no sabían leer, había paralelos visuales. Tallas en madera que mostraban al Papa viviendo lujosamente de la corrupción. Uno incluso mostraba al Papa como un sirviente de Satán. Desde Lutero y sus seguidores comenzamos a ver la lucha con Roma como una batalla épica contra el diablo mismo. Lutero, en definitiva, no era un hombre moderno. Lutero proviene del mundo medieval. Entiende al mundo a través del lente de la Biblia y está absolutamente convencido de que está tratando con el anticristo. No se trata simplemente de Martín Lutero contra algunos políticos, era una lucha apocalíptica. Solo faltaban meses para que Lutero hiciera su crucial presentación ante Carlos en la Dieta de Worms.
Pero la bula de excomunión de Leo llegó antes. Lutero tenía una meta más: presentar en detalle un nuevo sistema de fe. Esto, más que una reforma, fue considerado una revolución sin medias tintas. Por título llevaba El cautiverio babilónico de la Iglesia. Para construir a veces hay que demoler, y este es un trabajo de considerable rigor destructivo. Babilonia es la ciudad del mal, y la Iglesia ha sido raptada, ha sido llevada a Babilonia. Ha sido tomada por los maleantes, de manera que está en cautiverio y debe ser liberada. La Iglesia debe ser liberada. Lutero luego atacó el corazón mismo del poder de la Iglesia, el sistema de sacramentos. Según la Iglesia Católica, solo a través de estos rituales especiales el hombre podía esperar lograr la salvación y llegar al cielo. Y cada uno de estos 7 sacramentos, desde el bautismo al nacer hasta la extrema unción al morir, eran administrados por el ejército de sacerdotes de la Iglesia. Pero cuando Lutero acudió a las Escrituras, las verdaderas palabras de la Biblia, solo pudo hallar 2 sacramentos. Lutero dice en el cautiverio babilónico de la Iglesia que solo hay 2 sacramentos. Existe el sacramento de la Eucaristía y el bautismo. El bautismo nos introduce al pueblo de Dios y la Eucaristía es una manera tangible en que Dios nos asegura la fe. Este es mi cuerpo que te es dado, esta es mi sangre derramada por ti. Lutero argumentaba que los sacramentos restantes eran inventos de la Iglesia y que debían ser ignorados. De un solo golpe, Lutero acabó con siglos de rituales y ceremonias. Y liberó la relación del hombre con Dios. Los 7 sacramentos podían ser vistos y fueron presentados como un mecanismo mediante el cual nos valemos del clero para que intervenga entre nosotros y lo divino. Y lo que dice Lutero es que esa relación debe ser de uno a uno, directa y sin intermediarios. Nosotros podemos arrepentirnos, nadie puede arrepentirse por nosotros. De manera que el reduccionismo, visto como negativo, tiene esta característica positiva. Lo que dice en realidad es que de ahora en adelante depende de ti. Digo que ningún papa, ni obispo, ni ningún hombre ordenado tiene el derecho de imponer ni una sílaba de ley sobre el hombre cristiano, pues todos los fieles son sacerdotes de Dios. Redefine la relación entre un individuo y Dios de maneras profundas porque retira al intermediario. Es como si controlaran las tuberías que llevan el agua a su casa y de repente puedes abrir tu pozo. Ya no dependes de las tuberías de la iglesia. En el invierno de 1520, Lutero finalmente recibió la bula de excomunión desde Roma. Pero ya era demasiado tarde. Para Lutero, el poder centenario del Papa no significaba nada. La bula de excomunión terminó en una hoguera. Porque has corrompido la verdad de Dios, que Dios te destruya en este fuego. No tengo miedo, y me regocijo por sufrir en una causa tan noble. Al quemar la bula de excomunión, de hecho está diciendo, no me rendiré.
Yo estoy en lo correcto, ustedes no. Vengan por mí. El 2 de abril de 1521, Lutero partió de Wittenberg en un viaje de 2 días a Worms. Al frente cabalgaba su escolta, el heraldo imperial de Carlos V, una garantía de conducta segura. Los amigos de Lutero habían hecho todo lo posible para evitar que fuera, convencidos de que jamás regresaría con vida. Pero mientras viajaba a través de Alemania, Lutero comenzaba a tener una idea de la vasta popularidad de su causa y sus trabajos. En Erfurt, los ancianos hicieron una gran fiesta para los viajeros en tránsito. En Frankfurt, recibió un baño de regalos de las imprentas de la ciudad. Después de todo, era uno de los autores más exitosos de Europa. La conciencia de su popularidad puede que le haya dado cierto valor mientras se dirigía a Worms, pero no veo en Lutero esa arrogancia que se ve en las celebridades hoy en día. Estaba más entregado a ese principio. Seguía siendo un simple idealista. Creo que mientras Lutero se acercaba a Worms, se encontró atrapado entre dos emociones. Sin duda estaba atemorizado. ¿Qué va a suceder? ¿Voy a estar bien? Y por otra parte, se da cuenta de que la gente simpatizaba con él, que ha iniciado algo que parece estar creciendo. Para la mañana del 16 de abril, Lutero finalmente se acercaba a la ciudad de Worms. El recuerdo quedaría grabado en su mente hasta sus últimos días. Ese día fui recibido por una multitud. Todas las calles de la ciudad estaban repletas de gente. Una escolta de caballeros me llevó hasta las puertas de la ciudad. Un sacerdote corrió hasta mí y me tocó como si yo fuese un santo. Cuando Lutero llegó, la gente salió a verlo y saludarlo, y uno de los representantes del papado regresó a Roma a reportar que 9 de cada 10 personas gritaban «Larga vida a Lutero», y para menor satisfacción del Papa, la 10ª persona gritaba «Muerte al Papa». Hasta sus últimos días, y más allá, la presentación de Lutero ante la Dieta quedó como el pináculo de su vida. El día era caluroso, pero el sol se había hundido en un rojo resplandor. En esa sala estaban reunidos los grandes poderes de Europa. La princesa de Alemania, el santo emperador romano Carlos y el nuncio papal Johannes Mayer von Eck. Estos eran los hombres a los que Dios ahora les confiaba mi vida. La única persona en la habitación que Lutero conocía era su propio príncipe, Federico el Sabio.
Pero él sabía que eran los votos de todos los que iban a decidir su destino. El embajador del Papa solo tenía una exigencia: que Lutero se desmintiera ante todos. Pero Lutero permaneció fiel a sus principios y a su trabajo. Hay que darse cuenta de cuán atemorizante debe haber sido esto para Lutero. En su contra se encuentran las fuerzas de la Iglesia y las fuerzas del Estado. Y no hay duda de que están colocándolo bajo una fuerte presión simplemente para que se retracte, para que diga no, no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto. Le mostraron una pila de sus libros y le preguntaron si todos eran de él. En efecto, todos los libros son míos, y he escrito más por si quieren leerlos. Se negó a desmentirse en términos tan claros como simples. No acepto la autoridad del Papa ni de los concilios, pues todos se han contradicho unos a otros. Mi conciencia solo escucha la palabra de Dios. No puedo ni voy a retractarme de nada, pues ir en contra de mi conciencia no está bien, ni es seguro. La leyenda dice que Lutero culminó su intervención con una de las más grandes declaraciones de total desafío en la historia. Heme aquí. No puedo hacer más. Ayúdame, Dios. Amén. La declaración de Lutero realmente marca el comienzo de una nueva era. La era de las personas comunes rebelándose contra la autoridad y diciendo, lo siento, esto es en lo que yo creo, me lo dice mi conciencia, y no puedo hacer otra cosa. Creo que ese es un momento definitivo en el emerger de nuestro entendimiento de la libertad personal e institucional. Este momento en Worms es muy poderoso. Es un momento en que un hombre se puso de pie y dijo la verdad, habló por la verdad y por la libertad de conciencia. Por tanto, lo vemos como un monumento a la libertad de conciencia. Es una de estas grandes acciones en que un individuo defiende algo que es mucho más grande que él mismo. A Lutero se le permitió regresar a sus habitaciones después de la audiencia. Se le dijo que iba a recibir el veredicto al día siguiente. Él estaba seguro de que iba a ser entregado a los agentes de Roma para enfrentar a la Inquisición y un juicio por herejía. Pero entonces recibió un mensaje extraordinario. Los jueces no habían logrado alcanzar un veredicto unánime, lo cual era requerido por las reglas de la dieta. Uno de los que se abstenían era el viejo protector de Lutero, Federico el Sabio. Federico ha percibido la utilidad de Martín Lutero y no quiere que muera. Quiere seguir usándolo como una especie de arma en contra del papado y de la Iglesia. Y creo que también le atraen mucho las enseñanzas de Lutero y verdaderamente quiere que continúe con su trabajo.
A Lutero le fue concedido un salvoconducto de regreso a Wittenberg desde Worms. Pero la amenaza de arresto por los poderes de la Iglesia aún pesaba sobre él. Federico se vio obligado a tomar medidas drásticas. Hizo que Lutero fuera raptado cuando regresaba de Worms y lo ocultó en el remoto y aislado castillo de Wartburgo, donde los agentes de la Iglesia jamás lo encontraran. Lutero pasó del increíble drama y de la intensa experiencia de la dieta de Worms a una existencia solitaria escondido en Wartburgo. Pasó de un gran júbilo y energía a la depresión. Ahora Lutero se hallaba a sí mismo hundiéndose en la desesperación y la angustia que lo habían plagado en años anteriores. Una depresión que estaba acompañada por una vívida sensación de que el diablo lo acechaba. Tal vez en sus tiempos de ocio en Wartburgo tenía más oportunidades de enfrentar al diablo personalmente. Y cuando se visita Wartburgo, te muestran el escritorio donde Lutero le lanzó tinta al diablo. Su convicción es que uno se encuentra con el diablo todos los días. Ahora hay un periodo de indubitable regresión, introspección, melancolía, acompañado de síntomas físicos sobre los cuales Lutero era penosamente franco. El regreso de la constipación y Dios sabe qué más. Creo que la manera en que él sale de esto es mediante el uso del Prozac que se usaba en el pasado. El trabajo. Lutero se entregó a una de sus más grandes empresas hasta la fecha. Una traducción de la Biblia al alemán para hacer que la palabra de Dios estuviera disponible para el hombre común. Pero incluso mientras Lutero se consumía en el aislamiento, la historia de su audiencia en Worms se propagaba como el fuego. Era un héroe, la figura central de una revolución. Gradualmente, lo que empezó con un hombre es recogido, repetido y multiplicado muchas veces mientras más y más individuos se involucran. Y para ellos, la reunión de la dieta de Worms es de importancia simbólica y de alguna manera los impulsa a actuar. Repentinamente su mundo cambia, y es como tomar las piezas y reordenarlas, y el mundo no puede verse como era antes. Fue en Wittenberg donde se encendió la primera chispa de la revolución. Monjes y monjas comenzaron a abandonar sus conventos y monasterios. Sacerdotes abandonaron las leyes de la Iglesia para casarse y vivir la vida de sus congregaciones. Este es el comienzo no simplemente de un movimiento religioso, es una revolución económica, social y política. Hay imágenes de los santos en las iglesias. Las mismas personas que pagaron por esas imágenes son las que ahora las arrancan de las paredes. Fue una rebelión desenfrenada que creció desde sus raíces. Fueron los primeros pasos de lo que sería la Reforma. Lutero finalmente pudo regresar a Wittenberg en la primavera de 1522. Para entonces, el Papa tenía problemas mucho más grandes que un monje rebelde.
Y Lutero estaba por descubrir la magnitud de la revolución que había inspirado su palabra. Como la Iglesia estaba tan involucrada en las condiciones sociales de la vida y en la organización de la sociedad, el viraje en el estatus de la Iglesia tuvo importantes consecuencias en la sociedad. Las comunidades son capaces de reorganizarse a sí mismas completamente sin referencia a estas grandes estructuras internacionales de la Iglesia. Y las comunidades a lo largo de Alemania y luego a lo largo del resto de Europa se ocuparon de asuntos como la disciplina social, el alivio de los pobres y la educación pública y decidir, un momento, no necesitamos involucrar a muchas más personas, vamos a decidir esto localmente y a establecer reglas locales. Los seguidores de Lutero habían puesto a Wittenberg de cabeza. Habían tomado el control de la administración del pueblo, confiscado los fondos de la Iglesia para establecer un nuevo sistema de bienestar social y habían tomado las escuelas que una vez fueron operadas por la Iglesia. Cuando Lutero regresa a Wittenberg de su cautiverio en el Wartburgo, ve los cambios radicales que otros han hecho en su ausencia y estaban visiblemente entusiasmados por esto. Ellos creían que esto era lo que Lutero quería que se hiciera. Ellos creían que este era el resultado lógico de lo que decía Lutero. Pero Lutero estaba horrorizado. Las ideas de Lutero resultaron ser mucho más radicales de lo que él pensaba. Lutero nunca había contemplado un cambio con tal velocidad y violencia. Me oponía a las indulgencias y a todo el papado, pero nunca por la fuerza. Yo simplemente enseñaba, predicaba y escribía la palabra de Dios. Lutero subió al púlpito y le dijo a la congregación que debía cesar su revolución social y que solo debía preocuparse por sus almas y por Dios. Está claro que Lutero no tiene el control de las ideas que son del dominio público, pero eso no quiere decir que no trate de regresar al genio, a la botella. Sabe lo suficiente como para darse cuenta de que si sus ideas han sido asociadas con destrucción y destrucción de la propiedad, entonces los líderes seculares que eran la esperanza, no solo para su seguridad personal, sino para el mundo reformado que tenía pensado, sin duda se pondrían en su contra. Pero a pesar de todos sus llamados al pueblo de Wittenberg, el espíritu de la revolución no hacía más que ganar fuerza en todas partes. Comienza algo que entonces, como una bola de nieve que rueda colina abajo, gana fuerza. Pasa por encima de los obstáculos. Va en una dirección que él no habría querido y pulveriza la sociedad medieval de la cual salió. Una serie de levantamientos campesinos estalló a lo largo del país. Estos fueron inspirados por los llamados de Lutero por la libertad de culto, pero ahora buscaban libertad social para el campesinado alemán. Cuando Lutero dice debes ser libre y no debes someterte a la autoridad de seres humanos en asuntos de fe, era muy fácil ver que como argumento uno debería ser libre de sus amos si se era sirviente. Lutero con toda razón podía decir que él no había enseñado eso, pero la historia mostró que podía ser leído y entendido de esa manera, y así fue. Lutero se volvió contra los rebeldes con su prosa más fuerte. En cuanto a las personas comunes, hay que ser duro con ellas. Y bajo la amenaza de la espada obedecerán las leyes, como si se encadenaran bestias salvajes. Los príncipes de Alemania complementaron las palabras de Lutero con hechos. Mataron a más de 100.000 rebeldes.
La prosa de Lutero era tan extrema. Hiere, apuñala, mata. La persona que mata a un campesino en una revuelta es la persona indicada para hacer el trabajo. Es tan extremo que incluso la élite que hería, apuñalaba y mataba estaba asombrada. En la mente medieval de Lutero, los campesinos eran tan agentes del diablo como el Papa. Cuando trataba con los campesinos, los identificaba como parte de la división satánica. No eran simplemente seres humanos, eran esbirros de Satán que hacían un trabajo demoníaco. Entonces él, como representante de la Iglesia de Cristo, debía atacarlos con todo el rigor posible. Lutero siempre se apegó a esta visión de conflicto bíblico apocalíptico, atacando a cualquiera que amenazara su idea del camino a la salvación. El torrente de reformas que Lutero había desencadenado siguió siendo imparable. Este movimiento, conocido como protestantismo, se apoderó de Alemania y se extendió hasta Francia, Holanda y Bélgica. Pero cada lugar adoptó una forma distinta. En Ginebra, Juan Calvino fundó una comunidad donde todos debían vivir según reglas basadas en las más estrictas ideas religiosas. A los ciudadanos se les multaba hasta por faltar a un sermón. En Inglaterra, hizo falta una sangrienta guerra civil para que Cromwell pudiera establecer su visión de un Estado protestante. Y luego, en los recién descubiertos territorios de América, los padres peregrinos fundaron una nación basada en los principios luteranos de libertad religiosa. Las ideas de Lutero en el momento histórico específico en que emergieron y la recepción que tuvieron significaron un cambio extraordinario en la concepción de lo que es Europa. Ya no es una Europa cristiana. Más aún se convierte en una historia global. Se convierte en una historia que afecta a Asia y más tarde a África y América. Es absolutamente parte de la herencia del occidente europeo. Yo diría que de todo el mundo. Pero Lutero nunca más abandonó su propia provincia en Alemania. Sí halló un poco de paz. Se casó con una exmonja llamada Catalina y juntos tuvieron una gran familia. Y Lutero siempre siguió escribiendo. La historia de Lutero nos recuerda el poder del carisma individual. El carisma de una persona que se levanta y habla, pero también del carisma que puede viajar en una página, en la página escrita. Este hombre nunca llega a producir desagrado. Lutero es una especie de fuerza elemental en forma de lenguaje que ofrece una visión de la salvación que es liberadora, que resuena, que parece real para tantas personas. Y una vez que uno lo mira de esa manera, no se puede ver el mundo de otro modo. Lutero es indomable. Es insultante, es sabio, es muy divertido, pero permanece en nuestra imaginación como alguien sumamente relevante en lo que respecta a insistir en ser devoto a sus principios y a expresarse. El énfasis en el individuo,
el coraje del individuo y su disposición para someterse a la muerte por su profesión, por sus convicciones. En este sentido, Lutero debe ser colocado entre los grandes emancipadores de la historia humana. Lutero murió en 1546, víctima de un ataque cardíaco después de un duro viaje invernal a su pueblo natal, Eisleben. Se valió de su sentido de la ira y de su buen oído para una buena frase hasta el final. Cuando muera, quiero ser un fantasma, para poder seguir molestando a los obispos, sacerdotes y monjes sin dioses, hasta que tengan más problemas con un Lutero muerto, de los que pudieron haber tenido con 1000 Luteros vivos.